Pero Jonás se disgustó mucho y se enojó. Así que se dirigió al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento en enojarse y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Dios, el Señor, dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces deseaba la muerte y decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios preguntó a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces el Señor le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en el espacio de una noche ha nacido y en el espacio de otra ha perecido. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál su mano izquierda, y muchos animales. Pues tanto Esther como yo estamos contentos de estar otra vez con vosotros. Y de verdad, no la última, sino la penúltima canción, tan fabulosa, que de verdad quisiera pedir si me puedes enviar la letra, me encantaría. Un versículo, una canción fabulosa. Hacemos un repaso de Jonás. Capítulo 1, Dios envió a Jonás a predicar en la ciudad de Nínive, y Jonás no quiso que el Señor perdonara la ciudad de Nínive, por lo tanto, en vez de ir al este, intentó ir al oeste. Capítulo 2, el Señor había preparado un gran pez para tragar a Jonás, y dentro del pez él oró y daba gracias al Señor por la salvación, y también hay una idea allí de dedicación al Señor. Capítulo 3 es lo que estuvimos estudiando hace poco, que Jonás obedece esta vez al Señor, va a Nínive, predica, y hay un avivamiento, hay una reacción tremenda de gente que viene delante del Señor y pide perdón. Y entonces capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y lo que encontramos en el versículo 2 de este capítulo es que en un sentido Jonás está simplemente diciendo: yo ya lo sabía. Que al final del versículo 4 Dios le hace una pregunta. Pregunta que Jonás no contesta. O sea, después de aquella predicación tan tremenda por parte de Jonás, hay una reacción de parte del pueblo de arrepentimiento, de querer cambiar su estilo de vida, y entonces el Señor no castigó la ciudad de Nínive, pero Jonás se pone en las afueras para ver por si acaso, pero
no ocurre nada. Dios los perdonó. Y entonces nos dice que, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y entonces lo que tenemos en el capítulo 4 es el desarrollo de una conversación entre Dios y Jonás. El versículo 4, el Señor pregunta a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto por haber perdonado a Nínive? Es que Nínive significaba un peligro para el pueblo de Israel y ya le habían hecho mucho daño y iban a hacer mucho más daño en el futuro a su nación. Y por lo tanto, más bien Jonás quería que Dios condenara, juzgara al pueblo de Nínive. Pero entonces Dios hace una pregunta, versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y en el versículo 11 hace otra pregunta, que tampoco Jonás contesta. ¿No tendré yo, dice el Señor, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben lo que hacen? ¿Por qué Dios hace preguntas? Quizás nosotros muchas veces preguntamos a Dios porque Él no contesta nuestras preguntas. Pero cambiando, nosotros podemos ir preguntando. ¿Por qué hace Dios preguntas? Y voy a sugerir 3 razones. Primera razón, para darnos una visión de nosotros mismos. Podéis recordar que al principio, capítulo 3 de Génesis, Dios dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces luego, hablando con Adán, después de que se había pecado, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y también le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Digo, entre paréntesis, creo todo esto en forma literal. Yo no estaba allí en capítulo 3, pero Dios sí, donde se trata de un testigo presencial, tanto en capítulo 3 como capítulo 1 como capítulo 2 de Génesis. Por lo tanto, creo todo eso en una forma literal, por muchos motivos. Pero entonces encontramos que Dios hace unas preguntas a Adán y Eva. Adán y Eva se escondían de Dios debido avergonzado de su pecado, y Dios conocía las respuestas a sus preguntas, a todas sus preguntas que les hizo. No obstante, sus preguntas, las preguntas del Señor, dieron a Adán y Eva tiempo para hacer 2 cosas. 1, para autoexaminarse, autoinspección, y también, en segundo lugar, les hicieron salir de su escondite. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? El Señor lo sabía, pero les daba la oportunidad para que ellos podían volver a pensar, y también les dieron el tiempo para salir de su escondite y volver a relacionarse con Dios. O sea, hasta en las profundidades del pecado había gracia. Dios mostraba su gracia. Adán, ¿dónde estás? Y quizás a veces el Señor nos hace esta misma pregunta. Quizás te hace esta pregunta esta mañana. ¿Dónde estás tú en cuanto a tu relación conmigo? ¿Dónde estás? Segunda razón por que Dios hace preguntas es para darnos una revelación sobre Él mismo. Nos ayuda a comprender algún atributo, alguna característica suya. Cuando estaba hablando con Job, encontramos un montón de preguntas en los capítulos 38, 39, 40. ¿Dónde estabas tú? Dios decía a Job, cuando yo fundaba la tierra. ¿Y has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Obviamente que no. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara
si sabes todo esto? Obviamente Dios sabía que Jonás no sabía, pero está diciendo esto para que Job pudiera darse cuenta de que él no sabe todo. Por supuesto, Job no sabía, no había forma que Job supiera las respuestas a estas preguntas. Solo un Dios omnisciente y omnipresente puede saber estas cosas. Pero Dios utilizó estas preguntas y este interrogatorio con Job para revelarle algún aspecto o algún atributo de su soberanía y de su gran poder. Entonces, la segunda razón por que Dios nos hace preguntas, no solamente para que podamos entendernos un poco a nosotros, sino para que también podamos entenderle a Él un poco. Pero también una tercera razón, es una llamada a la acción. Es muy fácil que nos distraigamos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Podemos confiar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero eventualmente la preocupación o las otras cosas de este mundo nos puede desorientar o apartar de la dirección que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, Dios puede optar por hacernos preguntas que sean como una llamada a la acción, a fin de que nos lleve al plan que Dios tiene para nosotros. En la Biblia esto también ocurrió muchas veces con los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías. En una visión, Isaías escuchó a Dios preguntar: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces nos dice Isaías 6, versículo 8: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. O sea, las preguntas que Dios hace como una llamada a la acción también sirve para darnos dirección. El egoísmo de Jonás había primado sobre su vocación. Dios le había llamado, él ya había sido un profeta con éxito en su país. Entonces Dios decía: de aquí, ahora quiero que seas mi portavoz en Nínive. Pero puesto que era tan egoísta, entonces su egoísmo tomó más importancia que la llamada del Señor. Y estaba también, capítulo 4, enfadado por la gracia que Dios había mostrado al pueblo de Nínive. Y entonces Dios le pregunta: Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque yo he sido tan misericordioso a este pueblo, tal como hemos estado cantando. Jonás era obstinado, pero Dios le dio una salida, llamándole a la acción con una pregunta. También podemos recordar a Elías, cuando huyó de Jezabel, se metió en una cueva para esconderse, pero Dios se le acercó en la cueva y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y a veces Dios puede hacernos la misma pregunta en distintas circunstancias: ¿qué haces tú aquí? Y entonces el Señor lo sabe, pero Él desea que nos acerquemos a Él para ponernos a su disposición. Con esta pregunta, Dios llamó a Elías a salir de su miedo, salir de aquella cueva, y lo obligó a entrar en la siguiente misión, que consistía en ungir nuevos líderes. Entonces, mirando el capítulo 4 de Jonás, Dios razona con Jonás. Versículo 10, tuviste tu lástima de la calabacera. ¿Qué es lo que había hecho? Había hecho una enramada afuera de la ciudad, se entiende en una colina, para ver si por casualidad ocurriera algo. Pero al pasar el tiempo veía que no pasaba nada.
Entonces Dios hizo varios milagros. Preparó una calabacera, como dice el versículo 6, que en una forma rápida creció y dio sombra a Jonás, porque el sol le pegaba en la cabeza. Y entonces nos dice en el versículo 6, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero también Dios, además de preparar un gran pez en el capítulo 1, y además de preparar una calabacera, ahora preparó un gusano, versículo 7, para que matara a la calabacera, y se secó. Y entonces, al salir el sol, entonces el Señor también preparó. Encontramos muchas veces como el Señor va preparando distintas cosas en el libro de Jonás. Y podemos ir diciendo, Señor, gracias, porque también nos ilustra como tú constantemente estás preparando cosas para mí, estás vigilándome, estás cuidándome. Pues en este caso, versículo 8, al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y entonces Dios le pregunta, versículo 10, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás, dice el Señor, es lógico que te enfades. ¿Seguro que sacaste provecho de la sombra de la calabacera? ¿Sacaste provecho? ¿Estabas contento con la sombra que la calabacera te dio? Provisión mía. Pero no lo plantaste, ni lo cuidaste. No obstante, te enfadas por una cosa efímera, porque muere la calabacera y entonces Jonás se enfada. El Señor también a veces tiene que hacernos la misma pregunta. ¿Te enfadas por cosas efímeras? Segunda carta que Pedro escribió, capítulo 3, versículo 10, nos avisa de que todo lo que hay en este mundo, en el momento de la segunda venida de Cristo, todo será quemado. O sea, hemos gastado tanto esfuerzo en poder comprar un coche, comprar un piso, comprar esto o hacer lo otro. Todo será quemado. Entonces, ¿por qué ponemos tanto hincapié y tanto interés que nos va agobiando cuando todo será quemado en último análisis? Jesús dijo, Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Filipenses capítulo 3, versículo 20, habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, este mundo nuestro es nuestro hogar. Somos de paso, somos peregrinos, y tantas veces lo olvidamos. Y cuando Juan escribió su primera carta, capítulo 3, versículo 2, nos dice, buscad las cosas de arriba. O sea, fijad vuestra atención en el cielo, en las cosas eternas. El motivo, la razón de todo eso es porque este mundo no es nuestro hogar, no es para que disfrutes de la sombra de una calabacera. Este es pasajero. Juan capítulo 17, Jesús dice, no pido que saques a los creyentes, los que me siguen, mis testigos, no pides que los saques del mundo, sino los guardes del maligno. Y como tú me enviaste, así yo los envío. Yo los envío. O sea, estás aquí no para disfrutar la sombra de alguna calabacera, sino estás aquí para ser enviado. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo oirán si no es por medio de ti? ¿Cómo van a oír otros del Evangelio si no es por medio de ti?
Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Pero Dios tomó la molestia de razonar con Jonás. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué quiso razonar con Jonás en vez de simplemente aniquilarlo, eliminarlo, terminar con él? Ya había cumplido su función de anunciar el aviso, la gente había respondido, pues ya está. Entonces, Dios podía haber dicho, fuera, ya está. ¿No vemos otra vez la paciencia y la misericordia de Dios hacia su siervo? Quiere ir razonando con él, quiere ir cuidando. No lo tira a un lado, sino quiere seguir moldeándole. En Jeremías capítulo 18 nos habla de ir a la casa del alfarero. El Señor le mandó allí para ver lo que el alfarero estaba haciendo. Y mientras el alfarero estaba trabajando, encontró una sustancia que molestaba, rompía, era incorrecto para la vasija que estaba haciendo. Entonces tuvo que quitar aquella cosa dura, aplastar todo y empezar de nuevo. No será exactamente igual como antes, pero iba a hacer una cosa nueva. Lo mismo ocurre con nosotros. El título que podemos poner para este capítulo es La razón de la misión. Y quisiera sugerir que el primer razón expuesto aquí es que Dios quiere obrar en nosotros, además por medio de nosotros. Quiere obrándonos, quiere ir moldeándonos. Así, Dios razona con Jonás y vemos el cuidado y la bondad de Dios hacia su siervo. Poco disciplinado, bastante egoísta, no obstante el Señor quiso seguir moldeándole. Segunda razón, Dios pregunta a Jonás para enfatizar la misericordia suya hacia un pueblo malvado en extremo, el pueblo de Nínive, que dice que era un pueblo sumamente malo. Entonces Dios hace la pregunta y dirige la atención de Jonás a aquella planta. ¿Sientes lástima por una planta? Pero no has compartido mi lástima o mi dolor por 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual. O sea, Jonás está enfadado, Señor, la sombra de la calabacera, ahora no lo tengo. Y estaba enfadado, tenía lástima, pero no compartía el dolor del Señor para 120,000 personas que vivían en la oscuridad espiritual. Encontramos al Señor Jesucristo, que cerca de Jerusalén lloró sobre la ciudad, le dolía. Por lo tanto, la segunda razón de la misión que el Señor nos envía es la misericordia y el dolor de Dios para todas las personas que viven en la oscuridad espiritual, siendo víctimas del cruel dominio de Satanás, quien los tiene toda la vida como esclavos por temor a la muerte. O sea, no solamente es un problema para el profeta del Antiguo Testamento, sino también los discípulos. También necesitaban una corrección de visión. Juan capítulo 4. Jesús estaba hablando con una mujer con gran necesidad, una mujer samaritana, mientras los discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. Al regresar, Jesús les dice a los discípulos: levantad vuestros ojos y mirad los campos blancos,
para la siega. La gente de Samaria venía hacia Jesús debido al testimonio de la mujer samaritana. Y entonces, mientras están viniendo, Jesús dice a sus discípulos: levantad vuestros ojos y mirad los campos blancos para la siega. ¿Y por qué dice así? Es porque hasta aquel momento los discípulos solamente los habían visto la gente en Samaria como el panadero, o el verdulero, o el que vende comida, o el que no había visto más que eso. ¿Cómo vemos a las personas? Quisiera tomar un minuto para explicar esta frase, los campos blancos. Soy hijo de ciudad y del campo entiendo bien poco. Y por lo tanto, un día pregunté a un granjero, ¿por qué dice el Señor campos blancos? Porque yo pensaba, decía yo, que cuando el grano está bien maduro, entonces tendrá un color oro. Y él dijo: esto sí es cierto, pero después de un tiempo, la parte final, más arriba de todo, empieza a tornar un color blanco. Entonces dijo: si no se hace la siega enseguida, se puede perder todo. ¿Cómo ves a las personas? Jesús los veía como campo blanco. Necesitan el Evangelio ya. La primera razón de la misión es que Dios quiere obrar en nosotros. Y por lo tanto, si queremos crecer en más similitud a Cristo, entonces deja que Él vaya moldeando tu vida. Pero segunda razón de la misión es la misericordia y el dolor de Dios para las personas. Por lo tanto, si queremos crecer en más similitud a Cristo, entonces tenemos que compartir con Dios el dolor por los que han sido cegados por Satanás. Tenemos que indignarnos por la crueldad de Satanás, crueldad que va más allá de palabras. Pero antes de pasar a la tercera razón de la misión, prestad atención a las últimas 3 palabras. Dice: no tendría yo piedad de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas y muchos animales. ¿Has visto esto? A Dios le importa toda su creación, tal como hemos estado cantando en este himno que he pedido la letra. En Proverbios nos dice: el justo cuida de la oveja de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. En otras palabras, ¿cómo tratas los animales? ¿Cómo tratas a los pájaros, aunque estén un poco lejos? Porque parece que al Señor le importa toda su creación. Eso es lo que también estuvimos leyendo en el Salmo 85. Tercera razón: Dios nos permite apreciar la grandeza de su misericordia hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Es una consecuencia lógica. Nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra devoción hacia Él crece más y más, y por lo tanto queremos que otros oigan de Él. Por lo tanto, si dejamos que la misión vaya apoderándose de nuestras mentes y de nuestra visión del mundo, de nuestra cosmovisión, entonces tendrá el mismo efecto sobre nosotros como cuando participamos de la Santa Cena. Recordamos su inmenso amor hacia nosotros. Disfrutamos de su cuidado y bondad hacia nosotros, y nos ayuda a apreciar cada vez más de la grandeza de su gracia y misericordia hacia nosotros. Por lo tanto, conclusión. Jonás capítulo 3, versículo 2. Levántate y ve a Tarragona.
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate y ve a tu lugar de trabajo. Levántate y ve a tu escalera, tu familia, donde hay gente, y proclama mi mensaje, tanto verbalmente como por medio de tu estilo de vida. Termino con 2 preguntas. Un dato curioso es que de distintas tumbas de profetas, hay una tumba muy importante en la ciudad iraquí de Mosul, de la provincia de Nínive, donde dice la tumba de Jonás, donde el profeta vivió y cumplió su mandato divino. Entonces, una pregunta que solamente sabremos cuando llegamos al cielo. ¿Se quedó allí viviendo y predicando? No lo sabemos, pero tengo una segunda pregunta. Nos parece que nos falta el capítulo 5 de Jonás para saber lo que ocurrió al final, para saber cómo Jonás contestaba aquellas 2 preguntas que el Señor le hacía. Entonces, no nos hace falta el capítulo 5, pero obviamente no nos hace falta, porque si no el Espíritu Santo hubiera guiado para que apareciera Jonás capítulo 5. Y por lo tanto, podemos preguntar al llegar al cielo. Pero me pregunto si el propósito de no tener un capítulo 5 es para que nosotros mismos podamos preguntar: ¿soy yo un Jonás? ¿O soy como Jesús? Soy un Jonás que a veces escucha, a veces no escucha, a veces dejo que mi egoísmo me va dominando. Estoy enfadado con Dios. Soy un Jonás. Soy un Jonás que quiere entablar conversación con Dios, pero según mis criterios. O estamos diciendo: Señor, quiero ser como Jesús, que se rindió totalmente a ti y te obedeció y miró a la gente como campos blancos, personas que necesitan al Señor, necesitan una palabra de ánimo, necesitan el Evangelio.